cada vez somos más, eso es una señal magnífica. Tenemos la suerte, que ya se va repitiendo afortunadamente cada vez más, de tener al autor del libro, y en este caso un libro que la mayoría, o se supone que casi todos lo habéis leído, tiene mucho que desglosar, mucho que analizar. Entonces, agradecerle a Fede que haya venido, aparte de que viene en unas condiciones físicas un poco complicadas, y entonces ha tenido que hacer un esfuerzo para venir aquí. Agradecérselo, y bueno, sin más, vamos a empezar con el protocolo normal, que es primero leer la biografía del autor y seguidamente pues ya empezamos a analizar el libro. Gracias a todos y esperemos que sepamos aprovecharnos bien de la presencia de Federico. La biografía la va a leer José, que es la persona que mejor conoce después de la grabación que ha hecho aquí nuestra presentadora en el vídeo, que espero que veáis, ya casi no me quedaba nada que decir, y cuando usted ha dicho, a ver lo que dice, la verdad, madre mía, a ver lo que digo, que ya muy rápido. Entonces lo voy a leer para no enrollarme, porque yo tiendo mucho, como dice Fede, soy muy arbórea, entonces si hablo y no leo, os tengo aquí la hora y pico. Así que buenas tardes a todas y a todos. Y os cuento que hace 2 meses, justo el 23 de abril, día del libro, iba yo a presentar a Fede en la Feria del Libro de Peligro en Granada. Estaba súper ilusionada, pues era la primera vez que lo hacía, y después de haberlo acompañado en todas las presentaciones de todos sus libros y estar a su lado en su proceso de escritura, yo estaba fritica, decimos fritica, con muchas ganas, por presentarlo alguna vez, que siempre era otra persona y yo nunca, así que estaba deseando. Pero aquel día no pudo ser porque su madre, mi suegra, ingresó muy grave en el hospital y el acto se tuvo que suspender. Felizmente ella se está recuperando ahora con nosotros en Torrón. Así que el día que Mariló me mandó un WhatsApp y me preguntó si quería presentarlo hoy aquí, me dio tanta alegría que busqué en el móvil rápidamente iconos con saltos de volteretas para responderle, pero no los encontré. De todas formas, las palabras que siempre nos llegan, sí que las encontré y se lo agradecí, espero que se lo expresara bien. Así que muy agradecida por haber pensado en mí para presentarlo. Y ahora sí, os presento. Un momento, hay gente que no te conoce. ¿Que no me conoce a mí? Sí, aquí hay gente que no sabe que tú eres la mujer de Fede. Y ahora sí, os voy a presentar a José Federico Barcelona Martínez, Fede, a partir de ahora, Pepe, en su pueblo natal, e incluso Pepito, que yo he conocido este año, que hay gente que le llama Pepito, después de casi 28 años, nunca la había conocido por ese nombre. En septiembre de 1974, un chaval con 17 años recién cumplido llega a Granada desde su pueblo natal, La Unión, en Murcia, para estudiar biología, motivado por la lectura de la biografía de Alexander Fleming, y para ayudarse a su estudio realiza diversos trabajillos, entre otros en una guardería infantil, lo cual a la postre le gustó tanto que hizo que dejara la biología a un lado y se dedicara profesionalmente a la educación infantil. Aquel niño que se hizo joven en los últimos años del franquismo había sido un lector empedernido de Dickens, de Verne, de Stevenson, ya que desde muy pequeño le fascinaba leer, a pesar de que en su casa no había libros, devorando a los autores del boom latinoamericano en su juventud y a otros muchos grandes escritores y escritoras. Estas lecturas, con seguridad, contribuyeron a forjar tanto al ser humano comprometido sociopolíticamente durante muchos años de su vida, como al magnífico escritor que hoy es.
muy nerviosa. Bueno, y tras la lectura de una semana redonda convendréis conmigo en que no es excesiva mi consideración, sino que objetivamente lo es. Como profesora de lengua y literatura que he sido, debo decir que cuando finalicé la lectura de una semana redonda en borrador, que me lo dio a leer, tuve la certeza de que me encontraba ante una obra maestra y le dije a él: pero tú sabes lo que has escrito, es literatura con mayúscula, y como siempre es: ¡wow, qué exagerada eres, José! Venga, venga, que eres, siempre me ha dicho que soy muy exagerada, o sea, que no compartía mi diagnóstico. A Fede siempre se le dio bien la escritura. De hecho, doy fe de ello porque incluso hace algo más de 30 y muchos años pude leer un magnífico cuento suyo sobre un dictador que moría atragantado por un pelo. Sin embargo, los avatares de la vida lo llevaron por otros derroteros y no fue hasta 2019, año en el que se presentó por primera vez a un concurso del cual resultó ganador con el relato titulado Ahora que eres recuerdo, cuando empezó a ver publicada su obra. Ese mismo año también fue uno de los ganadores del concurso Poema Escondido del Ayuntamiento de Segovia, y en el año 2020 empiezan a acumularse los reconocimientos y premios. Pues gana un importante concurso de relatos, Ciudad de Marbella, con el relato En las dunas de Artola, que junto al que he citado antes está en este libro, Trasterrado y Durmiente, fue publicado en 2022 y en 2023 fue finalista de los premios de Andalucía de la Crítica en la categoría de relato. Y tenéis algunos ejemplares allí por si alguien quiere adquirirlo. En 2020 recibe también un accesi en el concurso García Vera Casa Salvador Allende de Toronto, en Canadá, con el relato Transterrado, La voz y la razón, que es el primero que hay en este libro, y del que una versión de este relato resulta finalista en el Premio Internacional Max Out. Como antes señalé, su vida profesional ha estado siempre ligada a la educación infantil, nuestro compañero con Manuel, y fruto de ello fue su primer libro publicado en 2020, ¿veis el título? The Journey of Lizzie Maurini, que es La hormiga blanca, que no sé dónde está mi libro, de la hormiga. El otro blanco, la hormiguita, pero mi versión está en catalán y el español lo tenía aquí, pero ha desaparecido. Ah, no, pero no es ese. Así que este libro fue publicado primero en Islandia por una curiosa casualidades de la vida y fue nominado por los 5 mejores álbumes ilustrados en 2020 allí en Islandia. Ese mismo otoño, una semana redonda, recibe el primer premio internacional de cuento Universidad de Antioquia, concedido por un jurado del que formaba parte, entre otros, nada más y nada menos que el escritor cubano Leonardo Padura, premio Princesa de Asturias en 2015. En 2022 publica Trasterrado y Durmiente. Bueno, aquí tenéis la edición colombiana que se publica en mayo de 2022 en Colombia y tarda 2 años y medio en que pueda haber, por cuestiones legales, una coedición en España, que es la que tenemos prácticamente todo el mundo, gracias a que Sonámbulo y la editorial Universidad de Antioquia llegan a un acuerdo. Os iba a leer el acta del jurado, pero no lo voy a hacer porque quiero leer otra cosa que tiene más que ver con un club de lectura como el nuestro. Podría yo seguir hablando de toda la obra sin aburriros seguramente, pero bueno, ya pediré la palabra para hablar, comentar sobre este libro. Pero ya que estamos en un club de lectura y a todas las personas que estamos aquí nos une el amor por los libros y la literatura, me vaya a permitir que os lea un texto muy breve de este libro no ficcionado, que está totalmente inspirado en su infancia, en recuerdos de su infancia, que se titula Los libros y el niño. Y ya con esto yo doy por terminada su De momento. De momento. Los libros y el niño. No es ficción, sino que es inspirado en su infancia. Tal vez, antes que los libros, se aman los lugares que habitan. O quizás se aman esos lugares a través de los ojos de los libros que desde allí nos miran. Recuerdo mi infantil nariz pegada al cristal de una librería,
perturbador refugio de objetos misteriosos tan inalcanzables como el Everest. En el hogar de mi niñez no había libros, pero sí un mapa del tesoro con una ruta precisa para llegar a ello. Partía de rincones escondidos, discurría por un laberinto tendido en miles de horizontes y señalaba con una cruz el Olimpo, un paraíso habitado por dioses y héroes. Cuando llegué a él, nunca dejé de leer. Recuerdo al niño que lee frente al mar. Acurrucado en su nido, surca miles de leguas bajo la agua, mundos imposibles que lo preparan para amar la soledad. Recuerdo sus lágrimas, de las que aprende la lealtad con quienes vuelven vencidos y rotos, arrastrando la descarnada espina de sus sueños frustrados. Son los libros de la infancia, un boomerang sentimental que regresa desde su larga órbita a nuestro rescate. No me digáis Ya, sin más, esa es la parte de risa. No, ya, no sé si Marina estará de acuerdo que ha sido un acierto, ¿no? De presentar... Llamar a José, de pronto se me ocurrió. Sí, una vez que puede Me acordé de ella. traer al amor aquí. Tan bonito el amor de los libros. Bueno, pues Marina, tú coordinas a partir de ahora quien quiera... Quien quiera participar, Participar. Yo me voy a presentar porque no pertenezco a este grupo. Vamos, de corazón lo pertenezco, porque a la mayoría de las personas os conozco. Me voy a poner la cara que se me ha olvidado otra casa en mi casa y está chida, guapa, a ver. Mira, y ahora resulta que me han invitado, y siempre cuando yo como el bolero, si me dicen ver, lo tengo todo, ¿vale? Y vengo. Tuve la suerte, tuvimos la suerte, Salva y yo, de la presentación del libro en Vélez, que fue una de las primeras presentaciones que hubo, ¿no? En Vélez, pues él nos pasó la patata caliente que nos presentáramos nosotros, pues con una patata caliente, siempre, cuando presentan un libro. Y después de haberlos conocido, quiero dar una información también. El año pasado nosotros, yo pertenezco a FADA, la asociación FADA, y hacemos un certamen de relatos cortos. Y el año pasado, el relato que presentó Fede, que no lo sabía porque soy anónimo, y fue una pulcritud horrorosa y un riguroso. El segundo premio del relato fue el relato que presentó Fede, y el tercer premio un Latino José, pero que no sabíamos absolutamente nada. Que esto no estaba mañado ni nada, ¿eh? Que hoy en día, como está la situación, parece que lo está mañando, ¿eh? Esto no. Bueno, pues entonces, cuando ellos no, Fede nos dice, pues nos reunimos, y yo conocía el libro cuando fue la presentación del anterior, y además la edición de Colombia, y bueno, las cosas, porque como amigos te piden algo, pues hay café, lo que te van el café. Entonces, pues lo primero, con esta adaptación, porque yo soy la loca de las portadas. A mí las portadas me llaman, y son muchas veces las portadas las que me hacen leer el libro. Y la portada, bueno, ya me pareció brutal porque tiene contenido, significatividad, y cuando lees el libro ves tanta polisemia que tiene cada sinónimo que tiene las casitas, la polisemia, las cajitas y todas esas cosas, ¿no? Cuando ya hemos leído el libro. Bueno, pues no me enrollo mucho, yo hablo mucho, así que me tengo que callar. Y entonces, lo que sí os voy a contar un poco la impresión del libro, cuando yo leí el libro, de lo que me sedujo a mí el libro, y un poco la presentación, intentar no destripar el libro, pero sí invitar a la gente a que merecía la pena esa lectura, porque para mí no mereció la pena totalmente. Entonces cuento, aparte de lo de siempre, muchas gracias por acordarte de mí, espero no sé cuántas cosas que se digan a los principios de los libros, yo me voy a meter exclusivamente en la reflexión que hice del libro. Y el libro, en esta edición, empieza con una cita que no estaba en la otra, y una cita de John Magritte que cuando termino de leer el libro, digo, bueno, parece que está escrita esta cita por el propio personaje del libro. Y la cita os la voy a leer, porque dice, porque cuanto más viejo me hago, no reconozco otra aventura que valga tanto la pena como la de la propia vida, ni otra posibilidad de consuelo que la de administrar el propio deseo y por qué no el propio fracaso.
Entonces, cuando empiezo a leer el libro, pues me doy cuenta que el que parece que es el protagonista, nuestro anciano increíble, maravilloso, luchador, optimista, pero muy mala leche también, recorría todo el libro. Y ahora os cuento un poco lo que yo hablaba de él, y me engancho ya, pero no, como lo haga sin papel, me pasa como la Ayuso. ¿Qué más quisiera la Ayuso? ¿Qué más quisiera? Bueno, pero yo os leo, y cuando pone esos títulos le digo yo, y es que Fede, que es un gran lector y un excelente escritor, no da puntada sin hilo. Y esta cita recoge extraordinariamente por donde transita todo el libro. Es una delicia comprobar, además, que Fede maneja la técnica del cuento literario a la perfección, ya que cada palabra, cada intención, cada asunto que narra funciona como una maquinaria perfecta en la que no falta ni sobra ninguna pieza. Asidos a la mano del protagonista, que es el mismo en todos los cuentos, y actúa de hilo conductor, lo acompañaremos en diferentes escenarios en esa etapa final de la vida donde, como expresa Leonardo Padura, la experiencia del tiempo se desordena, el futuro pierde profundidad, el pasado lo es casi todo y el presente incertidumbre. La literatura supone una plataforma excelente para reflexionar sobre los acontecimientos, los conflictos, calamidades que atraviesan a las personas y a las sociedades. Y hacerlo a través de las historias personales nos van a ayudar a entender mucho mejor el mundo en el que vivimos. Una semana redonda nace durante la pandemia, por lo que la crítica social en torno a la vejez y la vulnerabilidad de un colectivo de personas mayores que fue terriblemente desatendido en esos momentos es un tema imprescindible en este libro. Pero no es el único tema que aborda, por el contrario, aparecen temas de máxima actualidad y vigencia que nos van a obligar a pararnos y a reflexionar porque nos van a dar mucho de qué pensar. Como buen lector, Fede salpica su libro de referencias literarias muy certeras y apropiadas. Y en una semana redonda, de nuevo establece el vínculo literario y en esta ocasión con la obra de William Shakespeare. Así cada cuento irá precedido de una cita correspondiente a una tragedia de Shakespeare que a modo de guiño o inspiración anticipa y sugiere el tema que se va a desarrollar en el cuento. El primer cuento es el paseo y el autor ha querido empezar con el 7º día de la semana, domingo. Y la cita que utiliza Shakespeare es de Cuento de invierno, obra catalogada a mitad de camino entre la comedia y la tragedia, y cuyos temas principales son el amor, el perdón y el renacimiento. Como sé que todos habéis leído El paseo, lo que escribo ahora lo vais a identificar perfectamente. Nuestro autor ha querido utilizar esta obra para relatar el encuentro del protagonista con un amor olvidado, que llega con un regalo inesperado y al que el olvido temporal la angustia por no poder identificar ese amor y ese encuentro. Pero que súbitamente, a través de un roce, de un contacto de la piel, una caricia, es olvido rescatado y revivido de la memoria de nuestro protagonista. En ese paseo vamos a compartir sus primeras reflexiones sobre la vejez, sobre la dependencia, y vamos a empezar a conocer esa crítica, pero también humorística e irónica del personaje, que nos va a crear muchas reflexiones en cada uno de los cuentos y también a sacarnos muchas sonrisas. A mí me la sacaron muchísimo. El segundo cuento, que corresponde al lunes, lo titula Los hijos, y será del rey Lear, la gita escogida por Fede, ya que nuestro protagonista tiene que enfrentar la ingratitud filial y la ausencia de cariño y respeto entre hijo y padre en esta última etapa de la vida, así como la insensibilidad aún mayor en este contexto de pandemia, de una sociedad que concibe la vejez como un del todo. Otelo será la tragedia elegida para el tercer cuento, que titula Mari, un personaje entrañable para el protagonista y tabla de salvación en muchas ocasiones, y quizás también una ilusión en el casi invierno de la vida. Como en Otelo, el cuento retrata una situación de celo, maltrato y violencia hacia las mujeres, acrecentada durante un confinamiento que las obliga, a muchas de ellas, a permanecer encerradas junto a sus monstruos, como él mismo expresa en esa frase, en una frase de ese relato. Para el miércoles, el cuarto cuento se titula La comunidad, y la cita elegida corresponde a la tragedia Marte, ya que se aborda la ambición por el poder y la ausencia de escrúpulos para conseguirlo en el ámbito de una comunidad de vecinos. Sin duda, un reflejo de los conflictos políticos de nuestros días. El quinto cuento es Humanidad, y la cita elegida corresponde a la obra Sir Thomas More, que es una tragedia escrita a varios manos por 6 dramaturgos, una de ellas la atribuida a Shakespeare, que nos habla de nuestras relaciones contradictorias
de aprecio y rechazo por los extraños, los extranjeros, los inmigrantes y su realidad. Más actual imposible. Todas las citas que tiene de Shakespeare son muy afectadas, pero la de ahí esta es clavadita además, es clavadita. El sexto cuento, ya estamos en viernes, responde al título de Apariencia, y es Hamlet quien nos lleva al mundo de las obsesiones, la venganza, la apariencia, los sueños, las dudas, los aciertos y los errores. En este cuento van a explorar muchos recuerdos de juventud de nuestro protagonista, de amistades sinceras, que superan distancia y tiempo, pero también las dudas, el desencanto, la falsedad, la falta de confianza que la vida le ha ido mostrando. Junto a esos pensamientos cambiantes, este cuento nos va a regalar también una experiencia detectivesca de nuestro protagonista, que nos va a suavizar esas reflexiones profundas que comparte y que nos va a hacer sonreír. Sabéis que confunde a una lista cual. Supongo que lo habéis leído todo, no estoy explicando nada, ¿no? Finalmente, sábado, el último cuento titulado Mecanografía narra como Romeo y Julieta una historia de amor a lo largo de toda una vida. Ramón y Julieta eran los amantes de la tragedia que proyectan su final malo, bueno, en cualquier caso cargado de simbolismo y abierto a la ambigüedad. Ellos quieren morir antes de que la muerte los separe, y quieren morir juntos. En una semana redonda nos encontramos con un libro bellísimo, emocionante y magníficamente escrito, sin artificio ni sensiblería, profundo pero con una prosa ligera que te atrapa desde la primera línea. Fede habría un protagonista potente e inolvidable, con una personalidad fuerte y lleno de matices. Un personaje resistente, incómodo a veces, tierno, sensible, frágil, crítico, reflexivo, que encara su vejez con estoicismo y mucha dignidad, y que es capaz de matizar la gravedad de lo que cuenta a través del humor, la ironía y muchas dosis de sarcasmo. Y que aunque piensa en la vejez y en la muerte, para el lado estamos tan un personaje sombrío. Por el contrario, un personaje inconformista que se enfrenta a esas personas que opacan y menosprecia la vejez, que confronta la frialdad e indiferencia de las instituciones que actúan desde el poder y se revuelve ante la falta de comprensión y empatía por los más desfavorecidos. Un libro de gran sensibilidad y elegancia literaria, impregnado de dramatismo, porque la realidad que se vive es así, pero con agudeza, erudición y mucha ternura para tratar temas como las relaciones, la familia, la confianza, la violencia de las mujeres, la inmigración, la ambición, la culpa, la memoria. Y aunque tenga como eje principal la vejez y la muerte, el libro está cargado de vida, de amor, de amistad y de dilemas muy grandes. Yo ahora lo que le decía la felicidad de Fede, porque ha sido una delicia leer este libro, que he disfrutado, que me ha conmovido lo que cuenta y cómo lo cuenta, y que me ha hecho reflexionar muchísimo. Así que muchísimas gracias. Porque ahí ha hecho un resumen perfecto de cada uno, como quiera, el punto que quiera tocar de toda esa semana, pues se abre el turno de palabra. Yo quería, para que no sea, que tengo aquí escrito también una pincelada, pequeño, unas impresiones que he resumido antes de venir aquí, porque lo leía en tiempo. El tuyo está más, es un análisis incompleto y este sería solamente un par de pinceladas sueltas, con lo que yo me quedo. Pero antes de eso, para un poquito, para romper un poco la dinámica y que haya más interacción, te quiero preguntar una cosa. No ha surgido ahora. Y es aquí, a Fede, a ti. Pero a Fede, el cambio no es a mí. Hubiera hecho muy bien preguntándole a ella. Te quiero preguntar, primero escogiste las citas de Shakespeare y luego escribiste un poco el proceso creativo. Y luego escribiste los relatos. ¿Cómo fue eso? El libro no empezó con la intención de ser un libro con 7 relatos que además están interconectados y interrelacionados, pero que se pueden leer de manera independiente. Totalmente. El libro no empezó con esa intención. El libro empezó quiero recordar, con el primer relato, el paseo. Efectivamente, yo escribí ese relato sin proponerme escribir otro. Y cuando aterricé en el segundo, un
poco consecuencia del primero, porque veis que el primero acaba diciendo: yo proseguí solo mi camino de vuelta a casa, pensando que un hijo así avergüenza a cualquiera. Lo sé porque los míos son muy parecidos. Pues la idea fue que podía escribir sobre los hijos. Pero claro, ya da ese paso de escribir sobre los hijos, aparece la idea de la tragedia de Shakespeare, Rey Lear. Entonces, cuando esa idea aparece, pues empieza a desarrollarse la idea de por qué no escribir algunos relatos todavía sin una conexión muy precisa, todavía de una forma un poco difusa, pero algunos relatos basados en las tragedias de Shakespeare, ¿no? La primera me la sugirió efectivamente la del paseo Noche de Invierno, por un encuentro, Noche de Invierno al final de la tragedia, que el final de la tragedia realmente, el final de Noche de Invierno es la parte de comedia romántica, pero al final de eso reaparece de una manera gráfica, evidentemente, porque reaparece la protagonista y se presenta después de años, después de años muertos, reaparece y se presenta ante su marido, ante su hijo, etc., ¿no? Ese reencuentro es lo que de alguna manera lo relaciono con la historia desarrollada aquí y queda ahí. El segundo estaba claro, el tercero pues siguió un proceso que Macbeth, Hamlet, la que citaba tú, de ser con amor, con la habilidad, etc. Y entonces sí que hay ya una intención de hacer un libro que se va desarrollando por ese mismo personaje y que va adquiriendo una continuidad a través del tiempo, como a través de una semana, por ejemplo, hubiera sido un mes, pero se me hacía muy largo, 30 relatos. Entonces una semana era como algo más posible, más alcanzable, ¿no? Y ese fue un poquito el desarrollo del libro. También quiero decir una cosa: el primer relato, en la secuencia circular, empieza por el día domingo, pero no es el primer relato en la secuencia lineal o cronológica del libro. El primer relato en la secuencia lineal y cronológica del libro, no lo voy a decir cuál es, está en otro sitio, es otro relato, no es el primero, no es el paseo. Entonces sí que hay una intención, cuando voy a encontrar en la tragedia de Shakespeare una excusa para hablar de temas que me interesa hablar y para hablar con un protagonista que ya estaba creado y que me apetecía cada vez más desarrollarlo. Fede y yo hemos trabajado juntos muchos años en dos escuelas distintas, Belén y Arlequín, en Granada, y yo jamás supe que él escribía. Entonces, para mí fue una sorpresa. Y bueno, yo me acostumbraba a que te pasan libros de amigos, de familiares, no sé cuánto, y lo lees con una cierta condescendencia, a ver qué le digo a este que no se ofenda. En este caso me quedé impactado. Realmente es una obra maestra tener las dos cosas. Me quedé impactado. O sea, lo leí, pero además en plan carrerilla, y ya después lo volví a leer ya pausado y, ¿verdad? Una obra maestra. Y ya acabo de coger tu otro libro de ahí para seguir. Ahora el cuento me ha encantado. Te lo he oído contar, eso sí. Pero no sabía lo que iba a escribir. Y lo que sí me pasó cuando leí en su momento El infinito en el junco, que me llevó a Homero, me llevó a la Odisea, pero la Odisea me llevó a Ulises, y Ulises me llevó a Tiempo de Silencio, y eso es toda la gerencia, ¿no? Bueno, por supuesto estoy ahora mismo pilladísimo con Shakespeare. Pero, curiosamente, el que no he encontrado es el de Humanidad. De salida dije La Tempestad, pero los náufragos de La Tempestad salen impolutos del naufragio, no nada que ver, no llevan niños. Lo explicaba Chon hace un momento, La Humanidad. Yo quería tratar el tema de la invitación, entonces busqué y no había nada en Shakespeare que tratara de la manera directa el tema de la invitación, pero de tanto rebuscar, como entender tiene que tener respuesta para todo, de tanto rebuscar y rebuscar, sí encontré una cosa curiosa, que era que Shakespeare hizo dramaturgos más,
época se propusieron escribir una obra a 5 manos. Entonces cada uno se repartió una parte y tocó los temas que quisiera. Sergi quiso tocar este tema, el tema de la inmigración. Entonces no está atribuido a ninguna tragedia de Sergi. Se reconoce prácticamente seguro, pero siempre hay dudas de este tipo al final, o queda una última duda, de que esta es la mano de Sergi, la que está ahí, y bueno, forma parte de esa yo creo que tenéis el libro en la página 71 está la cita de... Sí, pero no te cheque nada más. No, pero a Thomas More, Thomas More, ¿no? Un libro de alguna manera de utopismo, a la idea de precisamente de mirar el mundo con los ojos del mundo que debe ser o que podría ser. Uno hace la utopía, mirar el mundo con los ojos del mundo que debería ser o que podría ser. Y entonces dedican la obra a Thomas More y Shakespeare escoge pues, el tema de la inmigración, el mundo con los ojos que podrían ser. Y hace esta crítica y me parece que va derecho. Bueno, no, crítica no es la crítica. La cita es imaginar que veis a los desventurados extranjeros con sus niños a cuestas y su mísero equipaje arrastrándose en los puertos y las costas mientras vos reposáis cual rey en vuestros deseos. ¿Qué pensaríais de ser así tratados? Tal es el caso del extranjero y tal es vuestra monstruosa inhumanidad. Es que tú lo ves, es que es real, es que es vigente, es que está aquí totalmente. Y no podía haber sido una casualidad tan afortunada de encontrar lo que en realidad es muy poco. Son 2 folios en el tamaño que escribían entonces las tragedias, los dramaturgos ingleses, el tamaño folio. Bueno, pero sí. No sé si había una... ¿Puedo? Sí, está bien. Nada, lo primero es felicitarte porque me ha encantado el libro y me ha encantado por varios motivos. Me ha encantado. Es de esos libros que cuando lo acabas te da ganas de volver a empezar para afinar los matices, ¿no? Porque al principio parecen como relatos un poco intrascendentes y te vas dando cuenta de la profundidad que tiene cada uno de ellos, ¿no? Me ha llamado la atención que el protagonista, el héroe, sea un viejillo que parece que ya a esa edad ya uno pasa de todo y que no va a ser crítico con la sociedad y sin embargo es muy crítico en los temas más actuales, que es rebelde, que resiste, que es un, digamos, en principio es un antihéroe y luego resulta que es un pedazo de héroe, ¿no? Entonces me ha gustado. ¿Cómo se te ocurrió poner de protagonista a un señor tan mayor, ya que se acerca a los 90? Hay 2 motivos, uno que es muy concreto y el otro que es muy general. El motivo general es la preocupación por el mundo y la vida de los ancianos en nuestras sociedades occidentales más desarrolladas, que no es exactamente igual que la vida de los ancianos dentro de sociedades donde el marco familiar todavía sigue acogiendo al abuelo o a la abuela hasta el final de sus días, y ese tipo de cosas. No, entonces la vida de los ancianos en nuestras sociedades tiene ventajas y tiene inconvenientes. A mí me sensibilizó mucho, estoy muy sensibilizado por eso desde hace bastante tiempo, y estoy muy sensibilizado porque creo que hay una tendencia en la sociedad a ocultar a los ancianos, a dejarlos a un lado. Es lo que se conoce desde hace unos años con la palabra edadismo, ¿no? que es un punto de convergencia en donde se produce la infantilización de los ancianos, se produce su despersonalización, ya no son prácticamente personas, y se produce su deshumanización. Se piensa que no tienen capacidad para tomar decisiones y se piensa que no tienen capacidad para gobernar su vida. Entonces, pues me sensibilizaba y me sensibiliza mucho el tema. También por mi madre, que es una persona lo contrario a ello, ella ha querido siempre ser dueña de su vida y ahora lo está siendo todavía, recuperándose de una enfermedad muy grave que prácticamente no iba a superar según los médicos, pero
está recuperando y pensando de nuevo cuando va a volver a su casa seguir haciendo vida autónoma. Todo este tipo de cosas de alguna manera te acercan. Y ese es el motivo general de esta preocupación. Creo que hay muy poca literatura sobre la ancianidad, sobre el mundo de los ancianos. Hay muy poca literatura, hay mucha literatura sobre otros temas, pero sobre el mundo de los ancianos hay poca literatura. Y cuando la hay, pues suele ser una cosa un poco penosa, ¿no? Y demás. Entonces la idea de inventar a un personaje en donde hay referencia, por ejemplo, en el cine reciente, este autor sueco, ¿no? Que inventa al abuelo que escapó por una ventana, este novelista sueco, ¿no? Que inventa Etiopía, hace una película después. Entonces hay referencias, ¿no? Y en Estados Unidos también, ¿no? Algunos personajes que precisamente escapan, ¿no? de la residencia donde viven para robar bancos y ese tipo de cosas. Qué cosa tan hermosa, ¿no? Que se escapen para robar bancos. Y demás. Hay un escritor noruego que se llama Kjell Askildsen, se llamaba, hace unos 3 años, creo ya, o algo más de 3 años, que tiene es un escritor de relatos y tiene una obra pequeñita, ¿no? En donde su protagonista es también un anciano de otras características, es también un anciano. Entonces, de manera concreta, a mí me inspiró el protagonista de Kjell Askildsen, que su anciano es Thomas, y me inspiró el protagonista de Kjell Askildsen y fruto de la convergencia de esas sensibilidades y de ese momento de la lectura de Kjell Askildsen, que para mí es muy aconsejable leer, pues nació un poco la idea de crear el personaje, que como tú bien dices, y lo has resumido antes, Chon, es un personaje en donde se mezclan muchas cosas, porque a la vez que encuentra en él ese inconformismo, esa rebeldía, o ese toque gamberro, ¿no? Un poco gamberro también, y este tipo de cosas, pero un personaje tierno, un personaje muy humanizado, un personaje sensible, es un personaje frágil y consciente de su fragilidad, porque a veces los problemas de la fragilidad en general, en los seres humanos, está más, no tanto en el hecho de ser frágiles, sino en el hecho de saber reconocerlo, de saber pensar que somos frágiles, de saber sentirnos frágiles y de saber encontrar aquello que pueda ayudar a nuestra fragilidad, que puede encontrarse de la comunidad, del activismo, de las relaciones humanas, aquello que puede. Entonces, a mí me trataba, ¿no? Yo hice una lista, solo a resumir, una lista prácticamente que es parecida a esto, ¿no? Entonces, entre ellos, porque hay como de intratable, camperlo, pero a la vez sensible, cariñoso y frágil. Me gustaba jugar con esta ambivalencia en un personaje, porque son prácticamente imposibles, no son fáciles de que se den todo este tipo de cosas en una persona, pero desarrollarla o tratar de desarrollarla en una persona iba a hacer, de alguna manera, llegar al libro más fácilmente, empatizar con ese personaje, porque lo tenía todo. A quien no le gusta una cosa, le va a gustar otra, quiero decir, lo tenía todo, y le dabas todo al personaje. Le daba la tesis y la antítesis, que le daba el plano y el contraplano. Entonces esto era como un juego muy divertido también para mí mientras escribía, ¿no? Hacer un personaje así. Y bueno, la suerte y la casualidad que luego al final el personaje te sale bien. Yo solo quería hacer en primer lugar la enhorabuena y en segundo lugar un pequeño apunte o una pequeña aportación, Y prácticamente justo antes de leer tu libro terminé La hoja roja de Vive y entonces ahí había una conexión entre los dos libros. Y el otro evidentemente es un poco como más que acababa yo de leer La hoja roja de Vive y entonces, claro, como también mi protagonista es un anciano, entonces claro, a lo mejor desde un punto de vista, este libro es bastante anterior,
como más de crédito, pero que también que me ha llevado uno al otro, ¿no? Que se ha establecido un puente, una corriente de unión entre los dos protagonistas. Solamente quería contar eso, no sé si en algún momento ha pensado o se te ha venido muy alguna vez. No, yo quería hacer un comentario al hilo de lo que tú dices, que no me gustaría que se me escapara, y que tiene que ver con la creación del personaje y con el tema de los ancianos. El tema de la ancianidad no es un tema reciente, no es un tema que preocupe a las personas que piensan desde hace poco. Es un tema muy antiguo, quiero decir. Yo hay dos referencias que uso, porque una de las cosas que es el abuelo es un personaje digno y que defiende su dignidad y la de otros. Defiende su dignidad y la de otros. Eso es una especie de eje central que lo determina, ¿no? Hay un contacto con el personaje de Delillo precisamente porque este no es un personaje tan penoso. Pero bueno, entonces ahí hay una referencia que si tenéis oportunidad y estáis interesados en el tema de la ancianidad, es un librito pequeño para leer en toda urgencia, que es de Cicerón, se llama De Senectute, de la ancianidad, de la senectud, de la vejez, ¿no? En ese librito, Cicerón pues no describe a los ancianos de su época, dice el anciano que debería ser, con palabras tan profundas, tengo apuntadas para decirlas. Voy a decir una traducción que me parece mejor que la primera que tenía, que era como demasiado fluyente a lo mejor. Que dice, solo son dignos de respeto los ancianos que se defienden a sí mismos, ¿no? Bueno, pero hay una traducción de una española además, de una traductora española que dice, la ancianidad es llevadera si se defiende a sí mismo, si conserva sus derechos, si no está sometida a nadie, si hasta su último momento el anciano es respetado entre los suyos. Claro, ahí concentra todo una idea de anciano digno, de persona mayor digna, que es un deber ser, un querer ser, pues lo real que tenemos, pero es ese querer ser. Y el otro referente en el clásico también es Aristóteles, que Aristóteles, cuando analiza a los ancianos, sí hace una descripción de los ancianos mirando al pasado. O sea, el reflejo del anciano para él analiza distintas etapas de la vida, y cuando llega al anciano dice, el anciano mira para atrás, mira al pasado, es el que se mira todo el rato al pasado, ¿no? Pero claro, al pasado se puede mirar de muchas formas, con una nostalgia tristona que te hunde más y demás, o el pasado puede ser para ti una forma de conservación de la identidad, incluso de recreación de tu identidad. Quería hablar de este tema porque se está trabajando desde la terapia basada en la recreación de la identidad a través de recuerdos y a través de lecturas literarias. Se está trabajando para tratar primera etapa, exactamente. Entonces se está trabajando de una manera sistemática, que están haciendo psicólogos, psiquiatras y demás, están trabajando sobre ello, están elaborando ese tipo de cosas. A mí me parece muy interesante, interesantísimo, porque mirar al pasado es una forma de asegurarnos en la identidad. Y si algo no debe de perder un anciano al final de su vida, porque tiene muchas papeletas para ir perdiéndolas, es precisamente aquello que lo vincula a su vida, a lo que es el arraigo, la esencia. El arraigo, efectivamente. Entonces, no quería dejar en la mano. Yo quería preguntar Sí. si creen que hay poca literatura referente a la ancianidad, porque no es un tema atractivo y porque no queremos reconocer las limitaciones que sufriremos cuando lleguemos a esas finales etapas de la vida. Pues probablemente así sea. También porque ahora estamos asistiendo a un estallido
de la literatura escrita por mujeres. Es decir, para que se toquen temas que preocupan a un sector, a un grupo social, hace falta que ese grupo social, o debería hacer falta, podría venir bien que ese grupo social se implique en ello, que empiecen siendo protagonistas. Otros van a escribir, o vamos a escribir desde cierta distancia, a lo mejor ya no tanta distancia, pero bueno, vamos a escribir desde cierta distancia, y vamos a escribir por un tipo de sensibilidad, vamos a escribir por estar cerca, porque vemos una injusticia, por lo que sea, por muchos motivos, todos esos motivos a la vez. Y claro, la idea de escribir sobre una etapa que está en el imaginario colectivo descrita como la etapa de la tristeza, de las penalidades de la vida, etc., es una idea poco atractiva. Escribir de ello y presentarlo a los demás, porque nadie quiere verse reflejado en eso. De todas maneras, yo pienso que ahora, cada vez más, porque cada vez tenemos una calidad de vida mayor, nuestra edad es más avanzada, y el concepto de ansiedad o de plenitud que había hace 20 años para ahora, para nada. Y es verdad que a mí, por ejemplo, volviendo al personaje, al abuelo de estos relatos, tengo un párrafo que quiero leer porque esas aristas que tiene el personaje, esa capacidad de decir que tiene el momento de resignación, de decir, me quedan dos telediarios, y dice, pero bueno, el presente, lo que tengo en el presente y nada, pero sabe, él tiene los pies en la tierra y sabe lo que le puede quedar, pero eso no le impide y no se pone límites para hacer un montón de cosas. Entonces, a mí, por ejemplo, mira, en Comunidad, en el relato Comunidad, Feliciano, que es el vecino mayor que hay. Y entonces Feliciano se muere, vivía solo, y él dice, Feliciano había cumplido con lo pactado y se murió cuando le tocó, ni antes ni después. Así los tenemos hablando los más viejos del lugar. Hasta hemos elaborado una programación y un orden bastante razonable, creo yo, para ir desapareciendo. Eso te hace mirar el futuro con cierta indiferencia y superioridad, que es lo que más le fastidia al futuro, que lo mire despreocupadamente o por encima del hombro, que se joda el futuro. Dice, después de Félix me toca a mí, pero no hay ninguna prisa. Cuanto más tarde yo irme, de más tiempo disfrutará de los que vienen por detrás. De esta forma, no darse demasiado prisa en largarse de este mundo puede llegar a ser un gesto de generosidad, y no lo contrario, como piensa tanta gente. ¿Sabes? Entonces, él sabe... Bueno, por lo que decimos también nosotros, ay Dios mío, todos los amigos, ya estamos en primera línea de playa, pero eso no nos impide irnos a la playa, ¿vale? Y de disfrutar. Entonces, esos matices que tiene el personaje es por lo que a mí me atrapó el amor desde el principio. Es decir, puede tener momentos bajones como tenemos todos, pero enseguida resurge como la vez feliz y es capaz de darle una sonrisa. Y después respecto, es que escribes muy bien, Fede, escribes muy bien. Y además expresa algo que es tan pendiente, bueno, también se escribió en la época de la pandemia. Entonces, en la página 45, de verdad, con la Mari, que además es un capítulo precioso. Un capítulo muy verdad. Y dice, sí, es que describe el momento a abordar. Una de las cosas más duras para mí en la pandemia fue la imposibilidad del contacto, del abrazo, de la caricia, del rostro. Bueno, pues él lo escribe de esta manera, dice, abolida la cercanía humana, que qué bonito, ¿eh? Se nos llena la vida de señas que indican arromago, afecto, saludos ágiles y besos volantes, que viajan desde el algodón de una máscara hacia un futuro incierto. Dice, al llegar el virus, mirad qué bonito, al llegar el virus que declaró la guerra a la proximidad, a la costumbre y a la meridional necesidad humana de recoger con el tacto nuestra geografía sentimental, nos hemos quedado comprendidos, suspendidos en burbujas de propósito irrealizable. Es que esto es muy bonito. Es que esto es literatura del estado puro. No, si yo me lo quedo. Y después, bueno, no quiero oír, pero le dais la vuelta a la página, en la 46, todo el párrafo de todo parece real, más de lo mismo. Es una larga literatura de un relato. Que por eso cuando vas releyendo, como decías tú, vas releyendo que estás encontrando vínculos, conexiones con tu vida, te hace recordar un montón de cosas y bueno, te transporta. Esta
en la literatura, está en la literatura. En la primera lectura no se aprecia todos los matices del personaje, la ironía, el personaje gamberro, ¿no? Y tiene momentos muy duros, muy duro, En el primero del paseo, hablando de recuerdos, el agobio, la ansiedad que tiene el abuelo porque no reconoce a la natilla, a Natalia, que es una tilla, y no la reconoce, y después ya cuando da ese golpe que le consume un poco como que tiene la vida, ¿no? Y con los hijos también, los hijos que la había quitado afuera, pero los dos venían a comprar el piso, a vender el piso, y a toda la historia, ¿no? Y entonces él dice, yo estoy perdiendo hasta la emoción, los conocimientos, las relaciones, pero los poquitos que me quedan de relaciones, de sentimientos, lo voy a guardar para la madre, para los que se merecen, pero era la madre con él, ¿no? Entonces, es muy real, es que hay una cosa que era... Perdonad, Sí, No te perdonamos. ¿No me perdonáis? No, algo que fue... Yo, es verdad, lo leí el año pasado y me pasó una cosa, lo mismo que me ha vuelto a pasar ahora, lo he vuelto a releer. Pero la primera vez cogí mi lápiz para subrayar las cosas, pero como estaba enganchada, pues digo, luego lo hago y llegué al final del libro. Y ahora me ha pasado exactamente igual. Entonces, lo que aprecio del libro, bueno, pues todo lo que ha dicho eso, porque es genial, el libro es genial. Pero lo que sí me gusta del personaje es que acepta la vejez. Pero la acepta sin ningún tipo de carga, y es libre para poder seguir haciendo un montón de cosas. Y entonces eso es lo que para mí queda muy claro en el libro. Es decir, tú porque seas viejo no tienes por qué renunciar a la vida, o te tienes que dedicar a la tele, o ya se te va acabado, o tienes que quemar todas las cerillas porque dentro de X años va a llegar a tu final. Él dice que no, en el relato de la comunidad, eso que dice con los hombre, que el siguiente soy yo, pero que no tengo prisa, oye, entonces eso me encanta. Me encantan todas las citas, no me había dado cuenta la primera vez que yo leí el libro, no le había hecho caso a las citas de Shakespeare, entonces te tengo que dar a ti, te lo tengo que agradecer porque cuando presentaste el libro, claro, tú hablaste de eso y yo dije, hostia, y entonces me puse a investigar eso también, ¿sabes? O sea que los clubs de lectura, las presentaciones sirven muchas veces porque te abren caminos que tú no has visto. Bueno, y otra cosa, esto, ya sabéis que a mí me gusta un poquillo la polémica siempre con los libros. Es un pícaro, pero no le perdono que mate. No le perdono que mate al de la comunidad, aunque se lo merezca, No lo perdono, porque mira, vamos a ver, esto es polémica, yo ya lo sé, pero bueno, porque está el marido de la Mari se merece que muera. Y no se lo carga. No está a su alcance. No está solo pero el de la comunidad, pues un pendejo que sea perfecto. Pero se le dio la cabeza, que era Yo quiero decir, había una cosa en ese sentido, de la polémica, quiero decir, había una cosa que era también la idea de no construir un libro políticamente correcto, quiero decir, en el sentido de que realmente, pues, él siente el impulso, lo lleva a cabo y al día siguiente, el siguiente capítulo, empieza reflexionando sobre ese impulso que ha sentido por matarlo. Dice, yo sé que esto no está bien, por decirlo así, pero tampoco me encuentro tan mal. Tampoco me encuentro tan mal. Y además lo enlazas con el sueño ese que se levanta esa mañana con la moira, me parece que es, ¿no? Todo eso se va enlazando. Y otra cosa que destaco, que he visto ahora, que la primera lectura que hice y no me había dado cuenta, es cómo van uniendo los capítulos. Porque en este de la comunidad, tú ya hablas de la llamada telefónica con el teléfono antiguo, el que descuelga, de los amigos de último capítulo, me parece que era. Entonces, esas conexiones, el enganche. ¿sabes? Me encantan. Sí, esa es importante. Muchas gracias por escribirlo. Bueno, a mí, que apuntada, Sí. A mí me encanta que otras personas, más allá de mí, tengáis el mismo ímpetu y reconozcáis la obra maestra que es, porque yo la habré leído, no exagero, 7 veces, porque le leí varias veces al principio, luego llegó la versión colombiana
cambiaron algunas palabras, pues porque allí, por ejemplo, no se usaban, también lo leí, y cada vez que lo iba leyendo, es que yo iba, la hora era más grande, pero sí que esto es increíble, porque tiene una forma de escribir que a mí me gusta mucho, y es que contempla que las personas lectoras somos seres inteligentes, y nos va dejando pinceladas para que al final nosotros reconstruyamos esa... Yo tengo una amiga que no se entera, y yo la considero inteligente, pero no termina de entender porque no capta. Yo le digo, léetelo otra vez. Entonces a mí eso me fascina, el que nos vaya dejando para que al final diga, anda, lo que tú, o sea, la capacidad de sorprenderlo. Yo, hay algo que ha dicho, y es que yo cojo fragmentos y digo, pues esto es increíble cómo lo ha podido escribir. Y hay algo más que a mí me deja fascinada, y es que, claro, yo estoy a su lado prácticamente todo el tiempo. Nosotros nos paseábamos por el paseo, que es quien conozca Granada, el paseo del río, del camino, del río que va de la Inmaculada hacia abajo, el río Genil. Por ahí hemos paseado montones de veces. Los primeros paseos que hacíamos, todavía con mascarilla, y veíamos a gente sin mascarilla, nos molestaba muchísimo. Y un montón de detalles que yo he vivido a su lado, y que cuando leo el libro digo, pero ¿cómo este tío coge y hace literatura cambiando totalmente, pero coge ese elemento de la vida real? Y ocurre igual con personajes, no solo aquí, en otros personajes que tú ves que se ha inspirado en tal o cual persona, y eso me parece admirable, y creo que ahí está y reside el arte, en ser ese artesano de las palabras, que eres capaz de coger palabras tan certeras para ponerlas con una hermosura que no es pedante, sino que es inteligente, y a la vez de tu propia experiencia coger elementos que los ficcionan y los convierte, nos lo devuelve. Y luego, otra cosa que a mí, porque soy una persona, creo, con mucha conciencia social, que me encantó del libro, es la cantidad de problemas que nos trae de la vida que estamos viviendo. Y eso me parece... Hombre, vamos a mirar que hay ruidos de la grabación. Bueno, pues ya está, yo ya no digo más nada. No, porque me parece que A dar las gracias porque el libro me ha gustado mucho, me parece un libro religioso, como usa el vocabulario. Para mí es un libro, digamos, muy emocional. Yo soy muy emocional, entonces pues me gustan esas descripciones, ese vocabulario. Y hablando de lo que, uniendo con lo que estabais hablando, yo acabo de leerme otro libro que, digamos, tiene más sobre las personas mayores, digamos, y también es muy emocional, y a mí me ha gustado mucho personalmente, que es el de José Luis Sastre, de las frases robadas. Me ha parecido un libro absolutamente también delicioso. Y yo quería preguntarle cuál es la motivación de describir así a los hijos, de describir de esa manera a los hijos, y de, digamos, se supone que son 4 hijos, ¿no? Oye, y el de la tilla. Claro, 4 con el que después. Sí, con el milagroso. Ese no era. De que digan que sus hijos son, digamos, también así, un poco, bueno, de aquella manera. Y en cambio, es a una de las chicas a la que, digamos, le da más virtud, más protagonismo, de más acercamiento con él. Porque precisamente en el libro este de José Luis Sastre solo tiene un hijo, solo tiene una hija, pero también es una hija. Entonces, me gustaría saber la motivación que le llevó a eso. O si, a lo mejor no la hay. Sí, la hay. Hay otra hija, la hija mayor, que no se lleva nada bien con él ni él con ella. Quiero decir que no es un... yo pienso que puede existir hombre con la sensibilidad de hombre y mujer, la masculinidad, etcétera,
puede ser lo contrario, es decir, que puede encontrar, en este caso, a la hija mayor que tiene una relación muy mala con el padre y el padre muy malo con ella. Pero la elección de la persona que sí tiene una buena relación, era interesante el describirla, que es una mujer, porque es más real que las mujeres o las chicas tengan mejor relación con los padres, además en particular con sus padres también. Es más real. Entonces, ahí estaba clara la idea. Además, la hija es una hija pues, que está siempre apoyando a su padre y diciéndole, no, tú puedes, no te vengas abajo ahora y ese tipo de cosas, que es la manera que hay que tratar a las personas mayores, hay que ayudarla a pensar que puede. Pues sí, la idea de que es la hija la que tiene una buena relación con el padre está relacionada más bien con el género, clarísimo. Sí, yo vuelvo a repetir lo que se ha dicho ya en el grupo, que este libro bien merece una segunda lectura. Voy a relatar lo que me ha pasado un poco. La primera lectura ha sido rápida porque me llegó a mis manos la semana pasada el guardia. Y lo que más me llamó la atención fue la falta de bondad del personaje. De bondad del personaje. Un personaje que yo lo veía sin bondad, como que no quería lo que lo rodeaba. Por otra parte, una opresión de soledad muy grande. Después en mí también estaba reflejando la pandemia del COVID, que se sentía aún más aislado. Eso fue mi primera impresión. Cuando ya terminé el libro, los relatos los puse en su orden, porque realmente no están en un ordenado. Ya entendía un poco todo el manejo, muy rápida, porque me enganchó el relato. Y es una lectura rápida, pero porque me enganchó el relato. En la segunda lectura, lo que más me llamó la atención es que tiene la capacidad de interaccionar con los lectores. Eso es muy importante. Esa interacción... Eso es muy importante para mí. Claro. Para conocer eso es muy importante para mí, porque es de lo más importante que... Claro. Y tú lo consigues por medio de lo que han dicho aquí. Ya no lo veía una persona tan falta de bondad, ya lo veía otros matices, ya empezó a engancharme de otra manera el personaje, porque al principio decía, qué bien, oh Dios. Y después ya digo, si tiene su sentido del humor, si sabe esa empatía que tiene con los que lo rodean. Por ejemplo, en el relato de la comunidad y en el relato sobre todo en el último relato, que sería el primero, sería un poco la amistad tan grande que tiene con la pareja, que hace el sacrificio de ir por su cajita. Y esto ha pasado muy rápido, pero ahí sería muy bien hablar de la eutanasia. Y eso es lo que lo hemos dicho aquí. Está enmarcado del suicidio, porque es la voluntad de los amantes de acabar con su vida, pero él ayuda a eso. Claro, digamos que sería, en la imagina de Shakespeare, sería el boticario, el que le consigue el veneno a Romeo para... Con su pajita, como iba con su pajita. Por eso a mí me molesta que mate a otro. Porque después lo entiende en el contexto del acto tan de generosidad. Exactamente. Pero es diferente cuando tú eliges morir a cuando llega otra persona por Sí, mientras ella me sea viejo, verdad. y por mucho que yo me lo merezca, que diga, ahora venga. Se lo merece. Es que va a matarlo a ella. Claro. Pero no lo pueden matar. La decisión de haber llevado la comida Además, si no lo puede hacer ahí, ¿cuándo lo va a poder hacer? Carmen, voy a terminar. Si me lo permite, ¿no? Por otra parte, hay un texto que refleja mucho la situación del anciano en esta sociedad actual. Eso también es importante matizarlo. El anciano, sí es verdad que tiene que reivindicar su dignidad, pero el anciano ahora mismo en esta sociedad actual
está decatalogado un poco porque lo que hay en esta sociedad es tanto vale, tanto tiene. Y como un anciano ya no produce, pues ese sería lo fundamental de todo el tema de la residencia, de todo lo que está pasando con tanta residencia. ¿Sí? Voy. Fede, enhorabuena. A mí me ha encantado el libro. Ha habido todos los capítulos en sí me he sentido muy cercana a todo lo que describías porque, como bien habéis dicho todo, lo hace lo expresa, lo escribe con una sensibilidad, un cariño, una cercanía que a veces es difícil, creo yo, de que te llegue tanto, ¿no? Ahora, yo cuando he ido escribiendo de cada capítulo lo que más me ha llegado y decía, ¿con qué capítulo me quedaría? La verdad es que todos me han... Pero difiero mucho de ti, Marga, porque precisamente es el que más me ha gustado. Porque yo digo, ole, pero si se puede, es una novela, ¿por qué no se va a dar gusto? Mira, yo había puesto, pensé que la comunidad y el mundo serían un poco mejor si se perdiera ciertos personajes. Consideré que hay ocasiones en que no puedes combatir el mal si no es con otro mal. Balbuceé entre dientes, mi lana bonita, y esa fue la señal hacia el heroísmo. A mí es el que más me ha gustado, yo digo, es una novela, se puede hacer, olé, y más que lo haga un anciano. Menos mal que no tenéis poder, porque si Oye, pero yo te dije, si no, porque en la vida real no podemos, pero no quería quitar de mí, no me callaba, para algo que decía José, para personas inteligentes, no quiero decir que no hagan para personas, quiero decir que la literatura puede jugar con esas cosas. Entonces, algo que en algunos momentos hemos sentido por lo que nos podamos permitir sentir, porque sentir no tiene conlleva el acto jurídico de hacer algo y el acto penal de que haga ese algo, ¿no? Pero algo que hemos sentido y que queremos permitírnoslo porque la cosa es tan mala, que te gustaría atravesar esa barrera moral y dejarla. Y dice, bueno, pues me encuentro aquí y yo creo que por eso te gusta. Y lo que decía es verdad, lo del tema de la eutanasia, realmente se ve la eutanasia en el cine. Yo último, pues el primero, el tercero, sí. Entonces, es verdad que está muerte asistida y además hay un juego de el autor, porque es muy gracioso, ¿sabes qué me ha recordado? Porque el Daniel Clerc hace también eso, que está hablando de cualquier anécdota, de cualquier historia y dice, bueno, esto lo voy a contar más. Ahora vamos a pasar, yo voy a decir esto, ¿no? Entonces tú dices, en uno cuando relatas en el último y dices, bueno, pero sabéis que ya Ramón y ¿cómo se llama? Julia ya está muerto, que ya sabéis que ya está muerto. Y bueno, ahora después lo contaré, no voy a verlo de lleno, ¿sabes? Entonces, ese juego es verdad porque aparece en episodios anteriores y lo que decía alguien, esa concatenación que hacía, que yo lo percibí también muy bien cuando me leí la primera vez que terminabas uno y te enganchaba al siguiente y hacías como una línea, un enganche con el siguiente relato. Y a veces en medio del relato aparece la pista para... Y el tema de la eutanasia sí que es verdad que es para quienes no, pues sí que es verdad que es un polémico el tema y ellos deciden pues suicidarse antes de que la muerte los separe. Claro. Bueno, vamos los dos juntos, ya está. Pero hay que decir que es un mejor relato que más que el amor que sí perdón, para mí lo más importante es la amistad del protagonista hacia ella. Eso para mí ha sido muy una amistad que llega hasta ese punto, y llegar hasta ese punto tiene que ser muy importante.
Y ser muy generoso, ser muy... como la última película de Almodóvar. Yo creo que el ritmo cambiaría totalmente si el suicidio lo hubiera puesto cronológicamente en su sitio. Creo que está muy bien. Creo que le da un final de traga. Si hubiera ido en su sitio, hubiera para sido. los que habéis venido nuevos, hay un turno de palabras rigurosamente esta vez, que lo lleva Mariló. Y corta la cabeza que se pase, ¿eh? Constanza. Yo primero quiero darle las gracias por darnos esa satisfacción tan grande, de acuerdo con todo lo bueno que habéis dicho, y creo que es poco. Y contaros solamente lo que me pasó. No sé por qué, me dio por empezar por el último capítulo. Y cuando yo leí el último capítulo dije, este libro no es lo mío, esto me lo bebo yo. Me lo bebí, pero bebido, ¿no? Luego lo presté y el deseado cogerlo otra vez y volverlo a leer, releer. Así que muchísimas gracias. ¿Y cómo se te ocurrió empezar por el último? Por no, Porque si el final me gusta, me lo pierdo. porque no, porque vi que eran capítulos, que eran relatos, y digo, lo mismo no tiene nada que ver uno con el otro. A mí me ha regalado el hecho de que efectivamente tiene toda la razón. Muchos libros de relatos pueden tener un tema común, pero los cuentos, los relatos, andan cada uno por su parte. Son independientes y pueden empezar por el que quieras sin ningún problema. Yo sé de buena mano de la mujer que estaba en el jurado final del libro, que es Perla Suez, una escritora argentina que aquí no se conoce. Yo sé de buena, porque me he hecho amigo de ella después del premio y eso, sé de buena mano que una de las cosas que fue importante para decidirse por este libro, entre tantos que llegaron para ellos, fue precisamente la existencia, esa situación difusa que se mueve entre un libro de relatos y una pequeña novela corta. Puedes leerla de una manera, puedes leerla de otra. Leer el relato independiente y tiene coherencia, pero leer la novela corta y lees desde el principio y dices, pues es una novela, esto no es un relato, esto es una novela, tiene un personaje. Oye, yo era... Ay, perdona. Bueno, yo quería resaltar que el primer gran impacto, ¿no?, que me produjo el libro, y es lo que quisiera leerlo, que es cortito, y que esto es un cúmulo de frases donde te vuelves loco pensando, ¿no? Entonces, cada capítulo tiene algo que llama poderosamente la atención, un texto que te hace reflexionar. Yo empecé en la página 15, que es el paseo, o sea, recién iniciado, que este fue el primer párrafo, el primer trozo que me impactó. Dice, no dejaba de pensar en los estafadores que pueden llegar a ser con nosotros los organizadores de la vida. Cuando tienen la menor oportunidad, nos atan en la dependencia. Cualquier tipo de sometimiento en cualquier edad, pero llegado el ocaso, tienen más oportunidades y redoblan el esfuerzo. Muchos pasan a ser internados con un plato de sopa y un rayo de sol al día, unos pañales y un gesto áspero para cambiarlo, un círculo de iguales en decrepitud, reflejos del mismo espejo, una tanda de ejercicios con trato infantil y cantarinas voces de gimnasio. Así nos mantienen atados y con calculada hipocresía nos salvan la vida y al final terminan fugándose con todo el dinero. Esos años en los que no te queda nada ni nadie, los últimos años, son un desengaño, pero a mí no me van a cazar, estoy preparado. Es una de las primeras frases que me dijo, madre mía, aquí, como todo va en esta línea, estaba hecho para que fuera una declaración de intenciones, que se leyera y se dijera, de esto va el libro, quien quiera que siga. Es que estamos en la época de la pandemia y bueno, esto es que con lo que hemos
pues yo lo siento, porque para mí un libro, el autor lo hace, ya está hecho, y luego yo lo hago con él un libro. Entonces, lo que me llevo es sobre todo esta tarde, cuando está repasando algunas de las historias, de los relatos, esos temas tan candentes, tan cercanos a nosotros que me erizan la piel, porque son la eutanasia, es el maltrato de la mujer, es el odio del extranjero, es los inmigrantes, son todos temas muy, muy candentes, y los temas y cómo trata Federico, cómo trata los temas, porque con ese personaje tan tierno, unos temas tan brutales, tan bestiales, y con ese lenguaje tan cuidado, porque es que no hay coma ni hay punto que tú no hayas pensado por otras 5 veces, sino más. Es decir, por más que lo busques, tú dices que yo tampoco lo pondría de una manera. Es una prosa exquisita, virtuosa, es virtuosa para la música y para la literatura. Y sobre todo quería resaltar una que he leído y que a lo mejor no se ha notado mucho o se ha olvidado un poquito, que es el del senegalés, el inmigrante, que está lo que nuestro narrador dice, porque esa narración tan exquisita tiene un ritmo tranquilo, un ritmo reposado, y viene desde dentro, encima es intimista, y la crítica social es de lo más bestial, que encima, después de venir 2 veces, hasta que por fin consigue cumplir su sueño, está en Occidente, y muere. Muere en un accidente laboral y se acaba la historia. Y entonces lo que tú cuentas y lo que no cuentas es que daría para un diálogo, daría para un debate, es la situación de esos inmigrantes que vienen, de los que nos quejamos que nos están quitando el trabajo, que nos están quitando el nivel de los seguros sociales, y que están haciendo los trabajos que los de aquí no quieren hacer, los trabajos más peligrosos, y que cuando muere alguien, la mayoría de las veces son ellos, incluso las mujeres, la mayoría de mujeres que son asesinadas son ellos. Entonces, yo quería resaltar esa labor tuya, porque es una labor, y que lo hagas empleando ese lenguaje tan exquisito. Y no sé si algo más. Ya está. Te quería preguntar a ti, con respecto a la forma, a tu creación también, lo trabajas mucho, me parece. Sí trabajas mucho, porque eso está muy trabajado. La escritura. Es como puede pintar con las pinceladas, puede pintar con mucho dedicación. Y también lo que me decía, ¿por qué el personaje no tiene nombre? No. ¿Por qué no? No tiene nombre porque... ¿Qué? No tiene nombre porque Galleta, tiene un nombre, es decir, hay Galleta, es único un nombre por el que se le conoce, hay Galleta, pero realmente no aparece un nombre por el que se le identifique. No había una necesidad a mí me gusta hacer juego, hacer algo de juego en la literatura también. Esconder el personaje era una especie de juego, o sea, cómo consigo que ni a través de terceras personas ni a través de él mismo sea necesario nombrar a esta persona. Todos le conocen por algo, por el abuelo, lo más normal que se le conozca y demás. Luego hubo un momento en que precisamente ser conocido por el abuelo te daba la oportunidad de diferenciar él mismo ante el mismo nombre, que no quería que se llamase Paco o o Juan, ¿no? El que a una persona le pusiese el bastón para que se cayese, para tirarla al suelo, ¿no? Porque ese tratamiento para él le resulta de algunas personas un tratamiento ofensivo, un tratamiento minusvalorador, un tratamiento, en cambio, a otras personas como Mani, por ejemplo, o como Seydú, que le llama gran papá, abuelo también, etcétera, efectivamente, pues le resulta algo tierno, algo que él acoge de buen grado. Entonces, ahí también había otro juego, ¿no? Y luego hay una tercera cosa que tiene más relación con la idea de trascendencia, de que el personaje no sea tan concreto,
no que tengas que nombrarlo con un nombre y con su apellido, sino que está identificando a través de él la situación de muchas personas. Entonces no hay necesidad de un nombre, porque realmente lo que te interesa es que no haya nombre para esa persona, porque van a ser muchos y muchas las que a través de él se puedan identificar. Sí. Alfonso. Bueno, como mi intervención iba a ser totalmente parcial, porque sabes que te quiero, me encanta que haya habido esta unanimidad. Entonces, yo por memoria de nuestra nombre del club, y por mi vocación de educador, he traído mi comentario por escrito, donde estaban los párrafos que yo he señalado del libro, porque estaba pensando en hacer mi labor habitual de leer, pero al haber 7 textos eran ya 7 diferentes, con lo cual lo que he hecho ha sido traer las que tenía ya en casa para quien quiera cogerlas ahora, los marcapáginas, en el plan de que luego tendréis ocasión en cada libro que leáis poner uno diferente. Pero bueno, quiero decir, lo dejaré ahí junto con el escrito, pero para bajarte del altar en el que te han colocado todos como un ídolo, te diré que está muy bien porque son unos excelentes cuentos. Es decir, son relatos cortos y de animados, en donde brillantemente planteas toda la problemática social de cómo lo vivimos y lo sufrimos todas las personas mayores. Porque yo evidentemente me identifico con el personaje. En todo. En el tema de la visita a los mayores, en el tema de las residencias del abandono, en el tema de... Es decir, como ideológicamente coincido totalmente contigo, no tengo discrepancias. El problema es que lamentablemente hay otras personas mayores, que son las que nos gobiernan, que no tienen nada que ver con este personaje de la novela. Es decir, tenemos al presidente del imperio, que es un viejo, tenemos al mayor criminal de la historia de Israel, que es un viejo, hemos tenido durante 40 años la dictadura de un viejo, estamos esperando a que se nos muera el viejo rey de emérito, y hay un montón de viejos que son muy desagradables y muy odiosos. Eso pero efectivamente este es un libro magnífico porque nos hace ser optimistas, precisamente porque defendemos nuestra dignidad y nuestra vitalidad y nuestra obligación de denunciar la situación de los senegaleses. Y a quien ha dicho lo del envenenamiento, que se sepa claramente que deja claro en el libro que quien le envenena es su mujer. Se pone loquísima de la Claro, claro, porque es la que da la pastilla. Yo coincido contigo que hay que escribir desde otra perspectiva, en el sentido de lo que dices, ¿no? de escribir un poco para el optimismo desde la situación tan desgarradora y dramática y trágica que estamos viviendo, pero no para un optimismo cegato, no para un optimismo inconsciente, sino para un optimismo, el optimismo que a veces anida dentro del sentido de la esperanza. La esperanza es algo que puede aparecer a través de una grieta, porque no tienes ya nada más a lo que recurrir. Lo único que te queda es esperar que pueda cambiar esto para mejor. Y la esperanza tiene en ese sentido un cierto punto, no de optimismo festero, de optimismo serio, profundo, de mirar que puede haber un futuro, que quiere estar en un futuro para ti, que tiene alrededor. En ese sentido, los clubes de lectura son una rendija por el de la esperanza, cuando son así. Todo el mundo está coincidiendo cada vez y cada día más en eso, es algo de un valor que se está haciendo ya incalculable, el valor de los clubes de lectura, que no son tan recientes tampoco, no es una cosa que venga del año de cada uno, ¿no? O sea, que no son tan antiguos, efectivamente, ¿no? Es una rendija por donde entra la esperanza y el libro tendría que ser algo así. El humor está determinado en el libro precisamente para que sea una especie de ayuda, de apoyo al inconformismo y a esa esperanza, porque además tratar sin humor
esto. Es muy malo. No lo puedo leer nadie, pero además que sería... Escucha, la gran película que a mí me tiene traumatizada desde la adolescencia es Pequeño Gran Hombre. La cultura de los indígenas americanos, de los indios que mataban los americanos, las películas de los indios, la película de los indígenas, el valor era el consejo de ancianos. Y el respeto máximo era la autoridad de los ancianos. Y las fórmulas democráticas de tomar las decisiones era la reunión, el consejo, que es lo que se llama el consejo y de donde viene el nombre de concejales. Quiero decir, pero porque había que escuchar a todos y había que tomar una decisión del consejo, no del líder autoritario que no consulta al consejo para bombardear Irán. Pero en esos escenarios eran las personas mayores los que tenían la sabiduría y se reconocía el valor de la vejez y de como sabiduría, sinónimo de sabiduría. Mientras que ahora está también. La madre es una sabia, ¿eh? Claro, no, y la sabiduría ha sido un elemento que ha pesado en la grande cultura clásica, por ejemplo, Grecia y Roma, y la sabiduría era algo depositado en las gentes mayores. Quiero decir, la sabiduría no estaba en los jóvenes, estaba la idea de aventura, el ardor, la valentía, el no sé qué, la identidad, pero en la cultura clásica, la nuestra, la sabiduría está depositada en la gente mayor. Me ha tocado. No, yo quería decir una cosa que no he dicho y que tenía que haber dicho al principio, pero me voy a enganchar en otra y después digo. No, mira, en el capítulo es verdad porque ella lo ha señalado, la amistad fuerte que tiene con sus amigos de su generación, que lleva 15 años que no se ven, pero ese aire fresco que les llega de esos recuerdos que pueden compartir juntos de una época más joven de la memoria, buscando sosiego en instantes sencillos que conservan la capacidad de conmover. Y el amor y la amistad están constantemente en el centro de esos momentos. El amor y la amistad son puertos para fondear, qué bonito está dicho eso. El amor y la amistad son puertos para fondear en esas ocasiones, refugios que concilian la experiencia de una vida y permiten mirar al futuro en compañía. Y esto se lo provoca, este texto, el encuentro con sus amigos de Yo te digo, eso es Aristóteles. Es Aristóteles. Y el puerto para fondear es Paul-Klee, un cuadro de Paul-Klee, el pintor suizo alemán. Pero la imagen que... Y lo que yo quería decir... sí, escribir es eso, claro. Escribir de alguna manera la imagen nutrirte de imágenes, de cuadros, de música, de referencia. No se escribe desde la ignorancia, se escribe desde la cultura. Y para escribir la cultura se necesita cultura, leer, escuchar música, leer a los clásicos, saber. Escuchar a los demás. Es que no sale nada de la nada. Claro. Sí, pero lo duro es que hay algunas cosas, pero que es malo que salgan cosas, pero que tienes que ser, hay que escoger, pero tienes toda la razón. ¿Cómo va a intentar una cosa si no le damos primero? Tienes que darle mucho y luego él sacará lo que sea. Y lo que quería decir, que tenía que haberlo dicho al principio, es que este libro ha sido seleccionado de 600 propuestas literarias en Sudamérica. Vamos, el único donde la literatura y el cuento literario son unos expertos en la literatura hispanoamericana. Son 600 libros y yo me emocioné muchísimo cuando tuve la oportunidad que mandaste. Estábamos confinados todos y cuando le anuncian que él ganó, me se me quedó yo de punta, cuando lo veo desde su casa hablando con el reconocimiento de ese estamos hablando de una persona que ha competido su libro con 600 libros de autores maravillosos hispanoamericanos que serían, y con un Leonardo Padura en el jurado, que vamos, que yo a veces hacemos un encuentro con él en Cuba. Él está 6 meses en Cuba, vamos, y lo cogemos, tenemos un encuentro con él en Cuba. Y entonces yo quería decir eso, que es que el valor ya no solamente que nosotros lo reconozcamos, es que una autoridad literaria de peso lo ha reconocido, así que yo ya no voy a hablar más, nada más que
año que estaba la gente en sus casas. Entonces me dijeron que tenía que estar a las 12 de la noche y allí estábamos los dos a las 3. Teníamos la idea de que yo sabía que iba a ganar porque había leído a 5 relatos que habían tenido que publicar de los finalistas y desde luego que no había color. Lo que pasa que claro, era en Colombia, decía, bueno, el premio estaba dotado con $12.000, que eran 50, era una inmoralidad, 50 salarios brutos mínimos de equivalente allí en Colombia. Entonces, bueno, pensábamos que se lo iban a dar a uno de allí, ¿no? Porque, bueno, en el vídeo que ya dije está la gala en la universidad, y los finalistas son, y salen todos los... Y de pronto, y el ganador es una semana redonda. Bueno, yo empecé a llorar como una fuente, ¿no? Y entonces le habían dicho a todos que tenían que preparar unas palabras. Y bueno, yo llorando. Y salió en la tele. Sí, porque me metió dentro de la pantalla del ordenador, que es una vergüenza ese vídeo, pero fue súper emocionante. Fue una gala, no sé cuántas universidades de Antioquia. Yo quiero terminar agradeciendo tanto esto, agradeciendo el cariño con el que me habéis tratado, el cariño con el que, la exageración en algunas cosas, pero el cariño con el que me habéis tratado, y recibir esto es recibir continuamente un premio. Quiero decir que está el premio, la emoción del premio el día que mirar las cosas ahora, pero está la emoción de estar aquí, de escucharos, de ver también con la cercanía, con el interés, con la atención que se mira el libro y que se habla del libro. Y eso es lo más grande que te puede llevar. Yo no voy a hacer carrera literaria y no me he propuesto empezar a hacer público lo que escribo por esos motivos. Está habiendo suerte, pero la mayor suerte está en lo que está ocurriendo con este otro libro también, con este libro, cuando va a los sitios y encuentra el interés, el cariño, la cercanía de la gente que ha leído esos libros. Eso es lo más importante y eso es lo que realmente hace cultura, eso es lo que da vida. ¿Lo ha presentado en muchos sitios? Sí, ¿verdad? Sí, pero ha sido una carrera de la que me arrepiento mucho, quiero decir, porque ha sido muy rápida, ha sido a una velocidad horrible, tremenda, ¿no? Y han sido bastantes sitios. Y el libro este no tiene apoyo, el apoyo que puede tener un libro de una editorial comercial más grande. Es una pequeña editorial de un amigo de Granada que hace las cosas, editan muy bien y con mucha atención a lo que hacen y cuidan mucho eso. No viven de esto tampoco realmente, pero sí tienen una vocación inmensa, y yo me puse en sus manos fundamentalmente porque era así, porque era poner esto en manos de una persona que iba a saber que estaba, o de una persona que sabía que estaba interesada. A ver, de lo que sí me arrepiento un poco es de haberme tirado a la carretera de esta manera. Ha sido Cádiz, Sevilla, Madrid, Zaragoza, Burgos, Murcia, que han sido tormentas de nieve en la carretera. ¿Y esto crea vértigo para el próximo? ¿Qué? ¿Este tema crea vértigo para escribir el próximo libro? A mí no. Quiero decir, yo tengo muchas cosas escritas. Tengo muchas cosas escritas porque escribía antes. Entonces hay una especie de cajón donde se puede ir sacando cosas y ir remodelándolas y demás. Luego hay que estar, que no necesariamente ahora mismo estoy pensando, aunque hay algunas cosas en la cabeza, obras nuevas en la cabeza, pero estoy pensando en eso porque del material escrito que está a media o relativamente casi por terminar, pues se puede usar un cuento de Sanfil, por ejemplo, un libro de poemas, por ejemplo, que tanto también que terminar. ¿Ahora te escribes? ¿Qué? No, ahora mismo no, eso es una de las consecuencias. No,
persona que se dedica más profesionalmente más a esto tiene otras capacidades, pero yo que acabo de nacer a este tipo de cosas. Entonces, la mejor parte es esta, es encontrarte con gente relajadamente, en sitios, momentos así, pero la otra parte no es muy agradable así para mí. Bueno, ¿hay una palabra más de ella? No. Bueno, yo sí tengo que decir algo, que antes del escritor conocí a la persona y es una persona maravillosa y además no sabía que escribía. Gracias por todo y me alegro mucho de haberla encontrado en mi vida. Recordar que el Club de Lectura Mercedes Mosquera, que es nuestro, pertenece a la Sociedad de Vélez de la Cultura, que es la SAC de Vélez. Entonces la SAC edita una serie de libros que queremos, algunos de ellos, entregárselos a Fede como recuerdo de su paso por aquí, edita libros y edita revistas. Entonces esta es la última, que es la que corresponde a los 2 últimos años, dedicado a un tema monográfico, ¿no? Y entonces eso es una muestra.